vamos a ir mirando lo que nos dice la hojita. Entonces, bueno, el arrepentimiento es constantemente confundido en términos y acciones humanas con el remordimiento, lo cual es la acción de sentir dolor por determinada acción que haya producido uno de mis actos. Sin embargo, esto no es arrepentimiento, pues arrepentimiento, más allá del dolor generado a causa de una de nuestras malas acciones, es alejarse por completo de un pecado, es decir, dar una vuelta completa en la cual yo dejo conscientemente mis acciones perversas en contra de la Torá y del Eterno y reinicio mi camino buscando ahora la voluntad divina. Entonces miremos un momento lo que dice la hoja. Dice elementos importantes en torno al arrepentimiento. Entonces, por lo general, ya nosotros sabemos que el arrepentimiento se suele confundir con remordimiento en términos humanos, no en términos con el Eterno. O sea, con el Eterno no hay remordimiento absolutamente de nada. Arrepentimiento para el Eterno es que nosotros nos alejemos de nuestras malas acciones y no sigamos transgrediendo la Torá. Busquemos un versículo que dice, aquí lo tengo, Juan 8:11. Miremos un momento de eso y miremos también Juan 8:11. Y Juan 5:14. Miremos esos dos textos que no están en la hoja. Juan 8:14. 8:11. Eso, 8:11. Y Juan 5:14. Miremos un momento el 10. Los pongo en contexto en el capítulo número 8 de Juan y es la mujer que trajeron para apedrear, ¿sí o no? Entonces ya nosotros sabemos la historia, pero no lo vamos a entrar en la historia, sino únicamente en los dos últimos textos. ¿Cómo dice el 8, 10 y 11? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, él está diciendo es hora de no pecar más. Cuando se recomienda no pecar más es porque le están pidiendo a la gente que haga parte del arrepentimiento, no del remordimiento. Porque en el remordimiento entonces ya que hubiera dicho, ay, como no me apedrearon, pues sí, no, yo la venía embarrando, pero si no cogen al tipo que estaba conmigo, pues entonces no me van a apedrear. Ese es un tipo de remordimiento. Con el Eterno no cabe absolutamente nada de remordimiento. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Listo. Ese es uno de los textos más interesantes del libro de Juan. Creo que ese texto no está en ninguna otra parte, sino es ahí en Juan. Esperen, miramos a ver. No, solamente está ahí en Juan. Y es el paralítico de Betesda. ¿Sí? Es uno de los pasajes más interesantes que hay en toda la escritura. ¿Por qué? Porque ahí dice algo muy raro, y es que dice que venía un ángel, ¿se acuerdan de esa historia? Y tocaba el agua, ¿no? Y el primero que se arrojaba al estanque quedaba sano, si no estoy tal vez alucinando. Porque un ángel, sí, el versículo 4 dice porque un ángel descendía, no es el tema, pero me gusta mucho ese texto, porque más adelante Yeshua se encuentra al hombre, al cual Yeshua le dice levántate y anda, ¿sí o no? Y se lo encuentra en el templo y le dice, mira, no peques más, ¿para que qué? Para que no te venga qué. ¿Cómo lo dice otra vez? Léelo, Sofía, 5:14, por favor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Listo, no peques más para que no te venga una cosa peor. Es decir, que cuando a uno Dios lo toca, lo sana, le muestra, yo qué sé, lo que uno tiene que tratar es no volver atrás, o sea, seguir adelante, buscar el Eterno, porque si no, ahí mismo lo dice el texto. De hecho no es un escrito ni por Pablo ni nada de eso, es un escrito dicho por Yeshua. O sea, es una frase de Yeshua. Y es, no peques más, ¿para que qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Pero el principio del texto es supremamente emocionante porque dice que todo el lugar estaba lleno de una gran multitud de cojos, mancos, ciegos, ¿sí o no? Dice que todos aguardaban a la llegada del ángel y que el ángel tocaba el agua y el primero que se arrojaba al estanque quedaba sano. Supremamente interesante porque se imaginan el sufrimiento, por ejemplo, de las personas que, como este hombre, ¿no? Que es paralítico. El afán por arrojarse al agua y la imposibilidad de hacerlo tuvo que haber sido algo muy triste.
Si hoy en día, pues en el siglo XXI, ser paralítico es un complique, ¿se imaginan en el siglo número 1 lo enredado que tuvo que haber sido ser un paralítico? Sillas de ruedas, ¿de dónde? Yo imagino que el tipo estaba como tirado en el suelo. Y por eso más adelante, ¿qué le dicen los judíos al hombre? ¿Por qué cargas tu lecho? ¿Sí o no? ¿Por qué cargas tu lecho? Y él, ¿qué le dice Yeshua? Mi padre hasta hoy trabaja. ¿Por qué le dice eso? Porque él hizo una santidad ¿en qué? En Shabbat. Entonces ellos pensaban que eso estaba mal, y obviamente no es así. Juan 5:14, eso es lo que estamos leyendo. Bueno, entonces ahora sí miremos la hojita, y para eso es para que nos guiemos. Dice así: para traducir la palabra arrepentimiento al español se utilizan dos términos del hebreo bíblico. El primero es Naham, ¿cierto? Es el hebreo 5162, que significa suspirar, lamentarse, compadecerse, consolarse, vengarse, castigar y, por último, uno de los últimos significados o posibles traducciones al español, dependiendo del contexto, es que arrepentirse. Punto 1b. Otra palabra que se utiliza en el hebreo bíblico es la palabra shub. Hebreo 77:25. Volverse, dar media vuelta, regresar, enderezarse, recapacitar y volver en sí. ¿Sí? Shub. De aquí es donde deriva la palabra teshuvah, que como tal, ¿qué significa? Volver atrás. A ver si los que han tenido contacto así amplio con el judaísmo, que me recuerden cómo se llama el libro que ellos utilizan para acompañar la teshuvah. Creo que se llama Tikkun HaKlali, ¿no? ¿No se llama así? No, que son 7 salmos donde ellos dicen que son 7 salmos seleccionados obviamente del libro de los salmos, donde ellos dicen que la lectura de esos salmos, digamos así, que lo ayuda a uno a fortalecerse en todas las áreas. Y recuerdo mucho que hay uno que creo que es el Salmo 37, donde habla de la parte sexual, si no me equivoco, o 137, bueno, en fin. Entonces, hasta ahí me he hecho entender, sí. Entonces, dos términos, Naham y el término Shub. Hay que siempre mirar esos dos términos porque nos podemos enredar. Porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo la Torá, la Escritura, y encuentro el término y fulanito iba en el caballo y volvió atrás por su camino, la palabra que vamos a encontrar es que Shub. Entonces, si yo lo leo en ese contexto, digo, ay, miren, fulanito iba en el caballo y se arrepintió. No, porque miren las posibles traducciones para Shub. Vuelvo y las leo. Volverse, dar media vuelta, regresar, enderezarse, recapacitar, volver en sí. Entonces, punto número 2. En el punto 1, o sea, el anterior, podemos entender entonces que la palabra arrepentimiento puede ser reemplazada en cualquiera de los contextos donde es utilizado. Donde es utilizado cualquiera de estos dos términos. Y por supuesto, el sentido textual cambia por completo. Miremos un momento Génesis capítulo 6, versículo 6. Para mostrarles yo, que ya lo vimos la semana pasada con otros textos, cómo puede llegar a cambiar todo el sentido con solamente una palabra que yo mal traduzca. Por favor, léelo. Y se arrepintió Shem de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió. ¿Qué término utiliza ahí en el hebreo? Yo lo digo la vez pasada. ¿Cuál es eso? Creo que utiliza la palabra Naham. Naham. ¿Y Naham qué significa según el texto? Según lo que les coloqué ahí en la hoja, significa suspirar, lamentarse, compadecerse, consolarse, vengarse, castigar y arrepentirse. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros somos traductores, lo mismo que hicimos la vez pasada, y vamos a leer el texto con la palabra suspiró o suspirar. Léelo, Wendy, porfa, con la palabra, en vez de arrepentirse, se arrepintió Dios y suspiró Dios. Dice, y suspiró Hashem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Rarísimo, ¿cierto? Porque suspirar queda como terrible los seres humanos. Ahora léelo con la palabra lamentarse.
Y se lamentó Hashem de haber hecho hombre en la tierra. Miren solamente cómo la palabra, mira solamente cómo la palabra lamentarse le cambia todo el sentido, porque una cosa es lamentarse y otra cosa es arrepentirse. Lamentarse no incluye a veces. Entonces también tenemos la palabra compadecerse. Léelo porfa ahí. En la línea de Nakham escribamos la que nos dice Gonza, misericordia, porque eso es importante para entender. Entonces, como lo decíamos la vez pasada, en ese texto pues cabría la palabra y tuvo misericordia a Dios, ¿sí o no? A veces la misericordia nosotros la entendemos, como ya le habíamos dicho, solamente como algo bueno, y no, la misericordia no es ni buena ni mala, es solamente misericordia. Para mí, misericordia para Dios puede ser matar a alguien que tenga cáncer. No necesariamente la misericordia sería sanarlo, sí, en el contexto del cáncer. Puede ser también matarlo, eso es tener misericordia. Entonces miren, en la línea de Nakham, volvemos entonces aquí a la hojita. En la línea 1A, disculpen, en Nakham, en esa misma línea, arriba, yo no sé, escriban por favor la palabra misericordia. Puede ser encima de compadecerse, que son palabras muy parecidas en el español. Misericordia. Entonces, ¿alguien falta o no entendió? Pero esa palabra misericordia en el hebreo significa algo diferente a Nakham, ¿no? Sí, por eso digo, hay que mirar bien los contextos, porque por ejemplo, en ese contexto, por ejemplo, cabría la palabra misericordia, la española, pero si miramos la palabra misericordia, no cabría porque no tiene nada que ver. exacto, no tendría nada que ver, pero como la palabra es Nakham, entonces toca es mirar en el español cuál podría caber ahí. Si yo miro misericordia, de seguro no sé cuál será la palabra, tiene que ser algo muy parecido a Sedak. Tal vez Sedak, la palabra misericordia. Misericordia por eso le Que no sea Nakham. sería Creo que es Sedak, ¿no? Sadak. Shadak, creo que es. Sadak, sí. Y si usted va y mira esa misericordia, tiene un significado. Podría ser, por ejemplo, ayudar, ¿sí o no? Puede ser también salvar. Ayudar, salvar. ¿Sí? Entonces Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces habría que mirar si en el contexto español nos sirve la palabra Nakham o la palabra Sadak. ¿Sí? Por eso es importantísimo el estudio del hebreo, porque miren cómo una sola palabra nos complica. Y eso que no hemos llegado, por ejemplo, al tema de los nombres. Por ejemplo, en el libro de Zacarías aparece la palabra Yehoshua, que significa, Yehoshua significa Yahweh salvará, o sea, a futuro. ¿Sí o no? Entonces dicen, miren cómo los ortodoxos dicen, miren cómo Yeshua no es el Mesías, porque él se llamaba Yeshua, no se llamaba Yehoshua. Pero Yeshua no es la salvación futura. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, en presente continuo, más no a futuro. ¿Sí? Lo que pasa es que el libro de Zacarías tiene ese pequeño error en el español. Le colocaron la palabra Yehoshua, pero usted va y la mira en el hebreo y la palabra Yeshua aparece ahí. Entonces es un enredo, eso de los nombres también. Pero por ahora vamos a dejar la palabra Nakham también con el significado misericordia. ¿Sí? Obviamente, si usted encuentra misericordia, pues compruebe de qué misericordia está hablando, porque no puede ser, por ejemplo, lo mismo yo tener misericordia con un pobre, digamos, ¿sí o no? Que Dios tenga misericordia de sus creados. No puede ser el mismo nivel de misericordia, de hecho no lo es. ¿Sí? De pronto en términos hebreos también tiene su diferencia, ¿vale? Por eso también para arrepentimiento se utilizan dos términos, Nakham y Shub. En el griego yo lo miré, pero no lo traje, porque considero innecesario mirarlo en el griego, porque en el griego a todo lo que diga arrepentirse, vuelta atrás, volver en sí, a todo le colocaron la misma palabra griega, que es creo que metronos, si no me equivoco. Entonces, dime. ¿Metronos? Metanoia. Es algo así, Metanoia. metanoia, y la raíz de eso es metronos en el griego, y no nos dice mayor cosa en el griego. ¿Sí? Entonces, sigamos en el punto número 2 acá. Dice, en el punto número 1 podemos entender entonces que la palabra arrepentimiento puede ser reemplazada en cualquiera de los contextos donde es utilizado cualquiera de estos dos términos, y por supuesto el sentido textual cambiaría por completo. Entonces volvamos a leer Génesis 6:6, pero normal, tal cual como está en la versión Reina Valera. Léelo por favor, Sofía. Génesis 6:6. Y se arrepintió Hashem de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Listo. Ahora miremos el otro versículo que nos había quedado pendiente la antepasada, que es uno de Números 23:19. Miremoslo un segundito, que esa era una pregunta que teníamos como
que teníamos pendiente ahí, ¿no? Aunque la semana pasada leímos respuesta, pero pues sé que no todos estábamos. Léelo, Jessica, por favor. ¿Es que, perdón? 23. ¿Deuteronomio? Números. ¿Números qué? 23, 19. Ofrece. Camilo. ¿Qué? ¿El número? Números 23, 19. Eso dice Camilo. ¿Qué dirían ustedes? Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Listo. Entonces allá dice, atrás dice que se arrepintió. Acá dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿perdón? ¿Cuál sería tú qué le dirías, digamos, si yo fuera un ateo? Si yo fuera un ateo y te diría, mira, que la Biblia tiene contradicciones, porque ahí dice eso. Dice en una parte que Dios no se arrepiente, pero más adelante dice que Dios se arrepiente. Más atrás, perdón. Sí. Entonces, ¿tú qué le responderías? Pues que no se arrepiente. Que no se arrepiente y pues lo que estamos hablando, que en el contexto hebreo, que es en el que está escrito la Torah, pues significa otra cosa, ese arrepentir. O sea, tú también recurrirías al hebreo, ¿sí? Sí. Obviamente porque no hay de dónde más echar mano. Pues Espera un segundito que me está... Permíteme un segundo. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? En números, ¿qué hebreo utiliza? Eso lo vimos también la vez pasada. ¿En números 3:23 qué? ¿Número 23 qué? Yo busqué, O sea, la palabra- yo no vine en la clase pasada, pero yo busqué y era el mismo hebreo. Es el mismo hebreo. La palabra Naham. Naham. ¿Sí o no? Ahora, si lo contextualizamos, obviamente allá en Génesis no dice que Dios se arrepintió. Dice más bien que Dios tuvo misericordia. Puede ser una de las palabras que le puede caber. Otra que le puede caber, por ejemplo, es y Dios se lamentó. Y Dios se consoló. Incluso hay unas traducciones que le ponen y Dios tuvo deseo de vengarse. Dios tuvo deseo de vengarse. Ahí toca mirar bien porque hay un juego de palabras entre cada versículo que dice Dios Jehová, Dios Jehová. Ujú. Y pues si no estoy mal, creo que una vez que vimos con los Nelson dijo que en realidad ese Dios no es el eterno. Ujú. Es que es justamente lo de Balaam. Sí, es justamente lo Sí. que- Pero bueno, aquí Balaam sí está hablando, en este versículo, ¿sí o no? Balaam sí está hablando... ¿Perdón? Léalo, gracias. Y Hachén lamentó haber creado al hombre en la tierra, ¿Sí ven? y se le entristeció el corazón. ¿Qué versión es esa, Camilo? Esta la acabo. La K2, miren que ellos le hacen el cambiazo, pero mírenme el otro, Números. 23:19, por favor. Sí, en el caso de Balaam aparece la palabra Jehová, aparece la palabra Dios, ¿sí o no? Entonces eso se confunde porque entonces a veces habla Dios, a veces habla Jehová, a veces dice que también habla un Dios de noche, que ese no es Dios ni no es un ser espiritual bueno, sino que es un demonio. Un demonio. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí, Camilo? Se dice, él no es hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. Hablará él para no actuar, prometerá para no cumplir. Démosle ahí. Prometerá para no, Cumplir. Y cuando Sí, dice puede ser él, una metáfora. pues, él es Dios. Sí, sí. Porque lo hace a nivel fortaleza, Ujú. a nivel poder. ¿Usted tiene alguna otra versión ahí? No, es la misma Reina Valera. que Sí. tenemos. ¿Alguien tiene alguna otra versión o traducción? A la nueva de Jerusalén. La NBJ. Esa nos puede servir, aunque a veces esa también se va de Reina Valera. Ah, sí, me llevo la sí, búscale. Está en la web. Eso es lo verdad. Solo porque hace importancia. Sí, entonces, como nos damos cuenta, obviamente no es que Dios se arrepienta, Dios no se puede arrepentir, porque si Dios se arrepintiera, me gusta la palabra que le pone ahí, Dios no es caprichoso, porque si Dios fuera caprichoso se arrepentiría. ¿Se imaginan cuántas veces se hubiera arrepentido con nosotros? Pues todos los días, porque nosotros todos los días fallamos a lo que Él pide que nosotros cumplamos. Con otras personas como por ejemplo Moisés, ¿no se hubiera arrepentido de haberlo llamado? Obvio, cualquiera, ¿sí o no? De pronto viene el sufrimiento de Yeshua, muriendo en la cruz, dirían, pero es un inocente, ¿sí o no? Entonces, no, se arrepintió Dios de que Yeshua muriera, entonces lo bajó de la cruz y se lo llevó. No, Dios no puede actuar así como por instinto. ¿Cómo dice Camilo? Este dice, no es hombre para que mienta,
ni tampoco es una persona para retraerse. Retraerse. No dice arrepienta, sin que la palabra... No es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Sí, en cómo la Es que palabra... Él dice y no hace y habla y no lo mantiene. ¿Sí ven cómo la palabra arrepentirse enreda a todo el mundo? Si enreda hasta los traductores de la Torah Emet, de la NBJ2, también obviamente enredó a los de la Reina Valera, que es la que todos tenemos. Conclusión, ¿Dios puede arrepentirse o no puede arrepentirse? No puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él ya tiene todo un plan montado. ¿Sí o no? Él ya tiene todo un plan montado. Ya no va a cambiar ese plan. Él ya sabe las veces que usted va a volver atrás y las veces que usted se va a quedar ahí. Él ya lo sabe. Obvio, porque si no... Todos esos términos como muy emocionales Sí. que pone, no sé, el traductor, lo hace más que todo pues para que nosotros entendamos y nos pongamos en la situación, pues no en la situación del Eterno, pero sí como que para nosotros entenderlo mucho más sencillo, Sí. porque si utilizar las palabras que pues que digamos que Dios pueda, o sea, como tratar de expresar lo que Dios intenta hacer, pues simplemente No entenderíamos. No caería ni la palabra. O sea, lo que dice Juan Pablo es, la Torah tiene una terminología humana para que la entendamos. El mismo Yeshua lo dijo, yo les hablo a ustedes las cosas terrenales y no me entienden. ¿Se imaginan si yo les hablo las celestiales? Dice Yeshua, se enredan. Entonces cuando dice cosas como el corazón de Dios, y acuérdense ustedes inmediatamente cosas como por ejemplo, Dios tiene dolores de parto, por ahí en Isaías. Entonces no es como tal que Él tenga dolores de parto porque Él no da luz a nadie, Él no tiene vagina para tener dolores de parto. Está diciendo que el dolor que le generó el pecado, digámoslo así, es comparable a cuando una mujer está encinta, está en embarazo, ¿sí? Es un símil, es una metáfora. Por eso los mismos que saben de escritura, de literatura y eso, dicen que en la Biblia están todos los géneros lingüísticos, la metáfora, la epopeya, La metonía. sí, todos los géneros y todas las maneras de escribir están en la Biblia. ¿Sí? ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿Dios se puede arrepentir? No, porque Él ya tiene un plan. Si una sola pieza del plan, Él la echa para atrás, todo el plan falla. ¿Sí? Ese es algo que los cristianos utilizan, digámoslo así, de manera irracional, porque entonces ya llegan a decir que todo lo que está pasando es porque Dios, digámoslo así, obligatoriamente lo quiere así. O sea, yo me voy a quedar aquí quieto porque Dios quiere que yo me quede quieto. Esa es una postura muy católica, cristiana, disculpen, ¿sí? Pero vuelvo y repito, si Dios echa atrás una de las piezas de su plan, todo el plan se viene abajo, ¿sí? En su vida, en este momento, ya que estamos, ahí dice la mano, julio 10. Hoy, julio 10 del 2018, día número 28 del mes número 4, ¿sí o no? Hoy, lo que usted está haciendo ahí sentado, eso estaba preparado desde antes. Y Dios movió toda su vida, durante todos los años, durante todos los días, para que usted terminara hoy aquí sentado. ¿Sí? O sentada. Si una sola cosa a usted le cambia a su vida, todo, absolutamente todo hubiera cambiado. Todo. Por eso los mismos judíos hablan de encontrar sabiduría en todo. ¿Sí? Sabiduría en todo en este momento. Yo tengo que entender en este momento qué es lo que está Dios tratando de decir en mi vida, qué está tratando de mostrar, qué está tratando de perfeccionar en mí. Porque todos venimos a este mundo, obviamente, a que el Eterno trabaje con nosotros. No venimos a rebelarnos contra Él. Hay gente que lo hace, bueno, ese es problema de cada quien, pero nosotros venimos a eso, a perfeccionarnos con Él. Entonces, miremos entonces ahora Génesis 6:6 nuevamente. Entonces, esa palabra arrepentimiento, ahí el número sería Shu. No, el número también es Naham. También es Naham. Sí, pero toca meterla en el contexto, porque si Porque tú te das digamos, cuenta, los que leyeron era como volver atrás, ese volver atrás es Shu, no es... pero en el español, sí, porque mira la palabra Naham. Si tú lees todo el contexto, te das cuenta que lo que está diciendo Balaam en ese pedazo es que Dios no miente en cuanto a las profecías. Sí, o sea que tú también lo podrías colocar, Dios no vuelve atrás con las profecías, pero no necesariamente utilizar el término shub. ¿Sí? Yo encontré algo, no sé si Díganos. pues, sea verdad o no, pero que ese término de Nakam solo es utilizado en un contexto cuando se refiere al Eterno. Es decir,
Cuando se refiere, por ejemplo, a nosotros nos arrepentimos, no usa el término nakam. No sé si es verdad. No, no, yo encontré varios Nakhan en términos humanos. No es del todo cierto. Lo que pasa es que eso que dice ahí, de pronto, no digo que sea así, lo encontraste de pronto en una página cristiana, que ellos tratan de vender eso, ¿no? Bueno, igual te digo que varias veces la palabra Nakhan aparece en términos, en contextos netamente humanos. Sí, porque como te digo, la palabra Nakhan no es arrepentirse. La palabra Nakhan puede ser desde tener misericordia hasta vengarse. Entonces no necesariamente eso lo hace únicamente Dios, ¿sí? Miremos entonces un momento Génesis 6:6. Estábamos en eso, ¿cierto? Antes de que llegáramos los últimos, y es Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Léemelo por favor, Wendy, en la versión, no, léelo Jessica en la versión Reina Valera, tal cual como está ahí. Génesis 6:6, tal cual. Y se arrepintió Hashem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Listo. Ahora Wendy, por favor, léelo diciendo en vez de la palabra se arrepintió y tuvo misericordia de Dios. Y tuvo misericordia Hashem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sí, ahora Sofía, léemelo por favor con la palabra se lamentó. Y se lamentó Hashem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora pongamos el término vengarse. Y se vengó, sí, dale. Y se vengó Hashem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Si lo colocáramos así, yo podría decir, está bien redactado, ¿sí o no? Y se vengó. ¿Por qué dice que se vengó? El diluvio es una venganza, digámoslo en ese término, ¿sí o no? Pero no cabría pronto más. Sí, lo que digo, o sea, tú podrías... Y le dolió en su O sea, corazón, que uno no hubo se una venga. acción, ¿sí? Una solita. Uno no se venga y después le dolió, o sea, como que no sé, pues se me hace que esa conjugación ahí y se vengó y después le dolió en su corazón, no sé. O sea, como que tú dices, primero uno se venga y después le duele, ¿no? Sí, pues sí, es que está sacando algo así. Y se Bueno, vengó pero tú lo Hashem. estás colocando en términos humanos, ¿sí o no? Entonces ahí se complica, cuéntame. No se venga. Sí, entonces por eso digo, yo lo podría colocar y entenderlo a futuro, o sea, que él se va a vengar. ¿Y se vengó? Por supuesto que se vengó. El diluvio es una venganza. ¿Una venganza contra qué? Contra los que se opusieron a las leyes que él dio, que están los ángeles, los gigantes y los seres humanos. O sea, él acabó con 3 grupos de seres. Ángeles, que los encerró, ¿no? Dice segunda de Pedro, Judas, primera de Pedro, creo que Timoteo también habla de eso. A los gigantes los ahogó en el diluvio, obvio. Y a los seres humanos, pues a la gran mayoría, todos, al 99% los ahogó en el diluvio. Solamente quedó una familia, la familia de Noé. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Me están entendiendo hasta ahí la idea? Ahora, es complejo. Y todos lados de ustedes encuentran la palabra arrepentirse en el Antiguo Testamento. Revísenla. Revísenla porque al ustedes revisar estos dos términos, ya ustedes más o menos se plantean desde dónde puede ser. Porque si ustedes lo encasillan solamente en la palabra arrepentirse, o sea, si ustedes se cierran a la banda y dicen Nakhan es arrepentimiento, van a encontrarse textos como ese. Y van a decir, entonces Dios sí se arrepiente. ¿Yo me puedo lamentar sin necesidad de arrepentirme? Claro. ¿Yo me puedo vengar sin necesidad de arrepentirme? Lamentar Claro. sin necesidad de repetir el remordimiento. Lamentarse sin necesidad, sí, en ese caso, entonces caeríamos en otra vez que Dios se remuerde, o sea, todavía más delicada la vaina. ¿Qué otro término hay ahí? Aunque a mí, como les dije hace 8 días a los que habían llegado a esa hora, a mí me gusta para ese contexto la palabra misericordia. Me gusta la palabra misericordia. ¿Por qué me gusta la palabra misericordia? Porque la gente entiende misericordia como algo bueno. Vuelvo y repito, la misericordia no es ni buena ni mala, es misericordia. A veces Dios tiene que matar a alguien por misericordia. Y ese es un nivel elevadísimo de entender. Porque yo entender, por ejemplo, que, a ver, coloquemos una catástrofe natural. Armero, entender que eso es por misericordia de esa gente, a los que fallecieron allá, que fueron más de 25.000, ¿no? Para entender eso se demora. Y yo no le puedo llegar a todas las personas diciendo es que en Armero Dios los mató por misericordia. No, porque eso entra en choque. Sí, eso no. ¿Cómo yo entiendo eso? Si para nosotros es complejo que leemos la Biblia, ¿se imagina para una persona que es totalmente emocional? Que piensa que Dios tiene corazón, que tiene tripas, que tiene cerebro. Es un enredo. Entonces ahí es cuando uno aplica el versículo que dice por ahí en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Dice, yo me hice judío con los judíos. Yo me hice, ¿cómo se llama? Gentil con los gentiles. O sea, ustedes, nosotros como maestros de la Torah que somos todos, ¿sí o no?
todos, debemos saber muy bien qué vamos a enseñar y a quién le vamos a enseñar, porque vamos a poner el ejemplo de Jessica. Jessica no puede coger a alguien que nunca haya leído la Biblia y decirle, es que su mamá con cáncer se murió por misericordia de Dios. No es el contexto para decirle eso. Así como, por ejemplo, si a alguien acá le pasa una catástrofe, decirle, no, es que el corazón de Dios está entristecido por esto. No, porque uno dice corazón de Dios, es que Dios no tiene corazón. Podemos hablar también de que el arrepentimiento lo podemos dividir en dos partes, en dos conceptos. Eso sí no lo hemos visto, entonces aquí ya es la parte de hoy, ¿sí? Primero, el arrepentimiento para salvación. ¿Quién es el único que puede dar el arrepentimiento para salvación? El Eterno. Miremos esos textos. Entonces, porfa, Jessica, léeme 2 Timoteo 2, 24 y 25. Vamos todos hacia allá. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Hemos mirado ese texto varias veces, pero es para que nos quede bien claro. Porque todo esto nos puede empatar más adelante, unir, ¿sí o no? Más adelante con el tema de la salvación, que es un tema también complejo. Ustedes se dan cuenta que en casi todos lados hay enredo con el arrepentimiento, con la salvación y con el diezmo. ¿Cómo dice Jessica? 2 Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y es, ¿sí? ¿El 26? No, déjalo hasta ahí. La verdad. Listo. Por si de pronto Dios, ¿de pronto dice? ¿O quizá? Por si quizá Por si quizá, dale. Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, ¿yo puedo convertir a la gente? No. Eso lo hace únicamente el Eterno. En su momento, en su tiempo y a su modo. Dice, por si de pronto Dios les concede. O sea, el arrepentimiento para salvación es un regalo de parte de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Y como es un regalo de parte de Dios, Él no se lo da a todo el mundo. Él se lo da solamente a determinadas personas. ¿Cómo sé yo o cómo no sé yo a quién se lo va a dar? Primero que todo, eso no es problema de nosotros, ¿sí o no? Eso no es problema de Dios a quién le da y a quién no le da el arrepentimiento. No nos interesa. ¿Por qué? Vuelvo y repito lo mismo. Nuestra labor, según Jeremías, capítulo número, creo que es 13, no, 3, 13, dice, tu labor es decirle al pecador que vuelva de su mal camino. Si tú le dices al pecador que vuelva de su mal camino y él no vuelve, eso es problema mío, dice Dios, ¿no? Y del que no volvió. Vamos a mirarlo, de hecho, no está aquí, pero ese pasaje me encanta. ¿Cuál es, perdón? Alguien que me ayude a buscar. Dice, advirtiera al pecador, tal vez. Ezequiel 3, 18. Va a ser el 3. Ezequiel 3, 18. Y este es un pasaje que hay que leer y leer y leer y leer. Ezequiel 3:16, miren lo que dice, vamos a leer hasta el 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? No es la revista de los testigos de Jehová, aunque lleva el mismo nombre, pero ¿qué es un atalaya? Estamos en Ezequiel 3:16. ¿Qué es un atalaya? Alguien que vigile Desde las alturas. Entonces, ¿qué se hacía? En la montaña más alta se colocaba un vigía para que miraran si venía el ejército a lo lejos. Recuerden que en aquella época pues todos los ejércitos eran infantería, o sea, todos a pie. Hoy en día pues colocar un atalaya en una montaña es antes colocarlo de carne fresca para los aviones, los carrotanques, los misiles. Hoy en día no funciona, pero en esa época sí funcionaba. Y aconteció, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, ¿a qué casa? A la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amontonarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir,
Si hay alguien que ustedes lo ven en pecado, yo que sé, un cercano, un amigo, alguien del grupo, ustedes no le advierten, esa persona muere no por culpa suya, muere ¿por qué? Por su pecado, por el pecado de él. ¿Sí o no? Pero Dios viene y le reclama a usted que no haberle advertir. O sea, su labor es advertir, no convertir. Su labor, nuestra labor, mi labor, su labor es advertir. De ahí para allá, Dios se encargará. ¿Sí? Sigamos. Pero si tú amonestares al impío, 19, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, si yo le digo esto está mal, y la persona no quiere entender, eso ya no es problema mío, eso ya es problema de él con Dios, pero yo hice mi labor. Mi labor es decirle, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado ¿qué? Tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le ¿qué? Amonestaste. Es decir, eso también incluye gente que cree y que practica lo mismo que nosotros, ¿sí o no? Aquí vamos a ponerlo aquí local, el grupo. Si veo a alguien del grupo que no está, que está, digamos, teniendo un comportamiento adverso a la Torah, ¿yo qué tengo que hacer? Advertirle. Porque si no dice que Dios le pone tropiezo, él cae. Pero si yo no lo advertí, el problema es para quién, para mí. ¿Sí? En su pecado morirá y sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, ¿cómo lo llama justo? Que esa es la parte que yo le digo que hay que leer. Lo llama justo pero peca. ¿Sí? ¿Nosotros somos justos? Sí. Sí, claro. ¿Cómo lo justificó Dios? Que eso lo vimos creo que en una yeshiva, mediante la muerte de Yeshua. ¿Sí? De hecho creo que lo vimos la vez pasada. Entonces yo soy justo delante de Dios, sí, pero yo peco. Todos. Dice, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Conclusión, mi labor es tanto al pecador como al justo, o sea, tanto el que cree como al que no cree, es advertirle. De ahí para allá, yo ya libré mi alma, ahí sí, no sé, tómenlo como Poncio Pilatos, me lavo las manos, yo no tengo ya nada que ver con eso, pero mi labor es advertirle. ¿Cómo le advierto yo? Pues explicándoles y diciéndole, no, aquí hay unos versículos que dicen, si la persona no quiere entender o no puede entender, ya es algo de él con Dios. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí? Entonces sigamos acá. Entonces Dios le da el arrepentimiento a quien se lo quiere dar. Romanos 9:18, miremos ese, Romanos 9:18. Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice Romanos 9:18? Muertos. Ahora, algo que a uno le entra mucho en debate, no sé por qué me vino ese debate a la cabeza en este momento, y es, por ejemplo, yo sé que todos tenemos aquí de pronto amigos católicos, cristianos o lo que sea, como se denominen, y uno dice, pero esa gente, ¿por qué Dios de pronto no les da conocimiento? Hay que hacer también una línea diferente entre conocimiento y arrepentimiento. O sea, ¿Dios le puede haber dado arrepentimiento de salvación a una persona que vaya al cristianismo o al catolicismo? Sí. De pronto el conocimiento no ha llegado todavía, o ha llegado en pequeñas maneras. Otra cosa que también pueden haber casos es que la persona se haga que oídos sordos, tienen oído pero no oyen. O sea, no dice, sí, yo entiendo, eso está mal, pero bueno, yo me quedo callado porque de pronto me expulsan de la iglesia. Yo esos casos conocí varios, no muchos, pero conozco varios, donde dicen, yo no me levanto en la iglesia porque después me expulsan, aunque yo entiendo que Shabbat, que es esto, que es lo otro. No, como que lo expulsen, si no tiene nada que ver. Usted agradece a Dios. ¿Recuerdan que la vez pasada lo vimos? Agradando no al ojo, sino a quién, a Dios que lo ve todo. Bueno, entonces, ¿qué? Romanos 9:18, ¿cómo dice? Cualquiera puede ser. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso, o sea, él tiene misericordia de quien se le da la gana. A veces, yo no sé si a ustedes de pronto les ha pasado, que uno dice, no, Dios no, a esa persona no le va a dar arrepentimiento. Eso es también uno ponerse en el plan de Dios. Uno no sabe de dónde él puede levantarle hijos a Abraham. Dice un texto, ¿no? Dice, ustedes se sienten orgullosos porque dicen que son hijos de Abraham. De cierto yo les digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham hasta esas piedras. Según algunos comentaristas, ¿cierto? Como el de la Nueva Versión Internacional, dicen los comentaristas que Yeshua probablemente señaló hacia donde estaban los samaritanos.
O sea, ustedes se creen buenos porque son judíos, casa de Judá. De los samaritanos también puede levantar hijos de Abraham. Y no los levantó. ¿Sí o no? Acuérdense el relato de la mujer samaritana, la que le dio agua. ¿Sí o no? Dice que ella dijo, mi Señor, mi Salvador. Y salió corriendo a decirle, oigan, allá afuera hay un hombre judío que me dijo esto y esto y esto. Y dice que toda la gente venía a ver quién era ese hombre. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? La mies es mucha, ¿cierto? Pero no hay obreros. O sea, ¿qué les dijo? Aquí hay mucha gente para predicar, pero ustedes todavía no están listos para predicar. Por eso más adelante también Él los manda a predicar a las ciudades de los samaritanos. Hay una parte donde le dice, no entres a ciudades de samaritanos. Pero más adelante, ¿se acuerdan qué les dice? Ustedes me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y ¿en dónde? Hasta el último rincón, ¿sí o no? Entonces esa es mi labor, llevar el mensaje, no convertir. El arrepentimiento lo trae Dios. A algunas personas se endurece, a otros ¿qué hace? Tiene misericordia. ¿Sí? ¿Hasta ahí me han entendido? El Eterno a quien quiere endurecer lo endurece. Bueno, ahora miremos un momento Efesios 2.1, que ese tampoco está en la hojita, pero si quieren lo pueden anotar ahí. Efesios 2.1. Que hay varios que se le van escapando a uno. ¿Cómo dice Efesios 2.1? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estamos diciendo que el arrepentimiento es un don de Dios, o sea, eso lo da, es un regalo de parte de Dios, no le pongamos don porque nos enredamos también. Es un regalo de parte de Dios. Él se lo da a quien se lo quiere dar. A algunos endurece y de otros tiene misericordia. Ahora, ¿yo me puedo dar a mí mismo arrepentimiento para salvación? O sea, yo estar allá afuera y decir, ahora voy a empezar a creer en el Dios de Israel. Hacer ese salto, o sea, yo mismo decir, no, es que yo estaba buscando a Dios y encontré al Dios de Israel y ahí estoy firme con Él. No. Miren lo que dice. 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El contexto está hablando solamente de gente elegida, salva, porque dice hijos de desobediencia. Si no les diría que desobedientes, malvados, como lo llaman en otra parte, inicuos también lo llaman, hijos de desobediencia. ¿Yo puedo ser hijo y desobediente? Todos. ¿Sí o no? Todos en algún momento hemos sido desobedientes. Pero entonces dice que Él nos dio vida cuando yo estaba muerto en nuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas muerta, yo estaba muerto, todos estamos muertos. Y un muerto, que es el ejemplo que coloca mi papá, el muerto no puede traer el mismo el desfibrilador, ¿cierto? La máquina de electricidad y colocársela el mismo. Tiene que venir el doctor en ese caso y hacerlo. No puede el mismo muerto porque está muerto. ¿Sí? Está muerto. Aquí es lo mismo. Usted y yo no podemos tener arrepentimiento para salvación. Ese únicamente lo da ¿a quién? El Eterno. ¿A quién se lo da? A quien se lo quiera dar. Y a quien no, pues lo endureció. ¿A quién no se lo dio? A Faraón, por ejemplo. Dijo, el corazón de Faraón, ¿qué? Endurecido. Hay otra parte donde dice, y Faraón se endureció. O sea, ya había llegado a un punto tal del endurecimiento de Dios que la misma persona se empezó a endurecer. Pero primero dice que Dios lo endureció. Luego él mismo se endureció, es diferente. Sí, diferente. Hechos 11:18. 5:31. Le quedó mejor. ¿Así? Bueno, Hechos 5:31. 5:11 y 18 dice... Sí, oiga, sí falta ese texto del de Hechos. Tiene razón, sí hace falta. 5:31. ¿Qué? Eh, Perdón, ya me quedó. Hechos 11:18. Miremos un momento, esperen, mira un momentico. Hechos 11:18, a ver de qué trata. Dice 5 estadios de Jerusalén, algo así. Estaba leyendo ahorita, por eso le dije. Ah, no, Hechos 11:18 dice: Dios también le ha dado maravilla, trata de arrepentimiento para vida. Hechos 11 y 18. Sí. De pronto miró, fue Romanos 11, ¿no? Pero tenía que ver en Romanos. ¿Cuánto fue en Romanos o en Juan? Acá veo la palabra arrepentimiento abajo. Sí, pero Sí. por Hechos
5, ¿qué? 30 y 31, ¿cierto? 31 años. Hechos 5:31. O sea, anotemos ese ahí también. O sea, no es que esté mal, sino que también esa cita se me pasó por alto. ¿Cuál? Hechos 5:31. Tan raro, pensé que lo había anotado ahí. Hechos 5:31. Ok. Ezequiel, ¿qué? 3:18, ¿cierto? 16, 21. Y Efesios 2:1. Son los que no están anotados acá, para que los anoten. Bueno, entonces, ¿qué dice? El texto, ¿cuál es? Hechos 5:31. ¿Cómo dice? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Listo, ya lo he leído la vez pasada, y es que Dios mediante Yeshua da el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El eterno, el perdón de los pecados. Ahora miremos si Hechos 11:18. ¿Cómo dice Hechos 11:18? Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Es decir, si Él le da a usted arrepentimiento para entender quién es el Dios de Israel, es porque usted está llamado a vida. Sí, porque hay gente que también pues, se pone un poco especulativa y dice, no, pues si para esto me llamó Dios, no es que para eso lo llamó Dios. Para tratarlo, para justiciarlo, para tener misericordia, para compadecerse de usted, para vengarse, por ejemplo, de las malas acciones que usted hizo. ¿Sí? Hay un pasaje que dice en Santiago, ¿no? Dice, porque el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿no?, enemigo de Dios. Y uno va y lee un salmo que dice, sean dispersados todos tus enemigos. Y hay otro donde dice, sean destruidos todos aquellos que se oponen a ti, aquellos que son tus adversarios enemigos. No me acuerdo muy bien del salmo. Entonces uno diría 2 por 1, ¿no? Si yo me hago amigo del mundo, paso a ser inmediatamente ¿qué? Enemigo de Dios. Quiere decir, ¿cuál es el siguiente paso si soy enemigo de Dios? Que Dios me va a venir a destruir. ¿Sí? Dios me viene a destruir. Si yo me constituyo enemigo de Él, Dios me viene a destruir. Dice, aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, Hechos 11:18, el eterno da arrepentimiento no solo a la casa de Judá, sino también a la casa de Israel. Por eso estamos aquí esta noche, porque nosotros no somos parte de la casa de Judá, sino parte de la casa de Israel. Romanos 2:4. ¿Sí? Sí. Hechos 20:21. ¿Cómo dice Romanos? Estamos leyendo. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, ahí dice, ¿eso es Romanos qué? 2:4. No, 9:18, ¿no? No, después. 2:4. Ah, es que Romanos... 2:4, sí, disculpen, pero me estoy leyendo mal. Romanos 2:4 es el eterno nos guía al arrepentimiento. Vuelvo a leer, por favor. Os menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, o sea, Él me guía a mí al arrepentimiento, más no yo llego al arrepentimiento. Él me guía a mí al arrepentimiento. Él me guía a mí al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Me dice entender? Él me guía a mí al arrepentimiento. Entonces el Eterno nos guía al arrepentimiento. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sigue hasta el 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, esos son todos momentos diferentes de nuestra vida, sí, porque Él nos conoció, primero nos conoció, en nuestra vida no, perdón, de nuestra existencia. Primero nos conoció, luego nos predestinó, luego ¿qué? Nos llamó, sí, muy bien, sí, nos conoció, nos predestinó, sí, nos llamó. Cada quien tiene el llamado a su momento y en el tiempo que Dios quiera. Recuerden que Él tiene misericordia, quien tiene misericordia cuando la quiere tener. Y a algunos los llamó jóvenes, a otros de pronto no tan jóvenes, y a otros como Abraham los llamó cuando eran ancianos. A Jeremías, ¿sí o no? Lo llamó siendo un niño, entre 8 y 9 años. Tanto que Jeremías le dice, yo soy un niño. Y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque ahora en adelante yo estaré contigo, y tu palabra será mi palabra. Entonces nos conoció, nos justificó, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. ¿Cuándo yo fui justificado? Con la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Y cuándo nos glorificó? Pues cuando Yeshua asciende a los cielos, ¿cierto? Y nos da la promesa de un nuevo cuerpo. Ese es el momento, cuando nos glorifica. ¿Sí? ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, retomemos un poco. El arrepentimiento de salvación es únicamente para los escogidos. O sea, Él no le va a dar arrepentimiento de salvación a todas las personas, solamente a los escogidos. ¿Sí? No tendría sentido darle arrepentimiento de salvación a una persona si no es salva. ¿Sí? Ahora, que una persona vaya a la iglesia, a un grupo como estos, donde sea, no significa que Dios le haya dado arrepentimiento para salvación. ¿Sí? No significa ni siquiera que sea escogido. No significa nada de eso. Todo aquel que esté firme, mire que no caiga, dice otro pasaje. ¿Sí? O sea, no importa yo a dónde vaya, ni yo cómo me denomine, ni lo que yo sé, eso no importa. Yo tengo que mirar no caer, no caer. Eso muestra, por ejemplo, que usted es salvo, escogido, que su anhelo es no caer. Si usted cae, su anhelo es levantarse, no quedarse ahí. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento para salvación únicamente lo da el Eterno. ¿Y únicamente a quién se lo da? A sus escogidos. Si una persona, por ejemplo, un predicador, pongamos ese ejemplo, enseña sobre los diezmos, basa todo alrededor de los diezmos, como pasa hoy en día, ¿sí o no? Y de pronto algún día leyendo dice, no, esto que yo estoy enseñando está mal. Así como de pronto muchos lo harán. ¿Sí o no? Si no tiene el arrepentimiento para salvación, él lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Por negocio. ¿Sí? Y se va a justificar y decir, pues es lo que Dios me ha enseñado, no importa. Acuérdense ustedes que el día del juicio, dice en Mateo 5, ¿no? Que muchos le dirán en aquel día que, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Miren todo lo que hacen, hicimos milagros, echamos fuera demonios, curamos a enfermos. ¿Y qué le dice el Eterno? Yo nunca los conocí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Es decir, yo puedo cantar, bailar, saltar, ser predicador, echar fuera demonios, ayudar a los pobres, hacer lo que yo quiera. En el final de los tiempos, si yo nunca recibí el arrepentimiento para salvación, Dios me va a decir, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. ¿A quién le da el arrepentimiento para salvación? Únicamente a quiénes, a los escogidos. Es más, yo puedo hacer mikveh, así como lo hacen en la iglesia cristiana. Y no es que si la gente se bautiza, se arrepiente y es salva. Yo puedo hacer mikveh. 10 minutos después del mikveh, cometer un pecado. Todos creo que los que estamos en esta sala, bueno, tal vez la sesión de Sofía, que es un poquito más nueva, hemos hecho mikveh y al día de hoy seguimos pecando. O sea, el hecho de haber hecho, ¿sí o no? El mikveh no significa que ya ahora seamos seres ultra santos, no pecadores. No significa eso. Hechos 20:21. Ese no está en la hojita, si quieren anótenlo. Hechos 20:21. Denme un segundito. Hechos 20:21. Así, Hechos 20:21, ¿cómo dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Espérame que no llega. Vuelve a leer, por favor. Hechos 20:21. Dice así. Espérame. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
Sí, o sea que ese es un pasaje muy parecido al que leímos ahorita y es que Dios ha dado arrepentimiento no solamente a los judíos, sino también a la casa de Judá, a la casa de Israel, ¿sí? Y no solamente a la casa de Israel, también le ha dado arrepentimiento a la casa de Judá, porque yo también me puedo parar desde esa esquina y decir, Dios no le ha dado arrepentimiento a los judíos y todos los judíos están perdidos en este momento. Usted no es Dios para determinar eso, ¿sí? Usted no sabe de pronto lo que hay dentro del corazón de algunos de ellos. Yo no digo de todos, pero yo estoy seguro, como siempre les digo, que hay muchos de ellos que creen en Yeshua a escondidas. Lo creo y lo seguiré creyendo hasta el último día de mi vida. Se habla de la casa de Judá, ¿no? Porque en el cristianismo se pegan de ahí. Miren cómo es chistoso. Los judíos dicen que ellos son el pueblo de Dios y que yo me tengo que hacer judío para entrar al pueblo de Dios. Algo más o menos así. En el cristianismo utilizan lo mismo. Si usted no es cristiano, usted no es salvo. Eso incluye a los judíos. Y ambas posturas están mal, porque Dios le ha dado arrepentimiento tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel. Casa de Israel están en todos los rincones del planeta Tierra. La casa de Judá también. O sea, ¿usted puede ser de la tribu de Judá? Obvio. Sigamos. ¿Hasta ahí me han entendido entonces? ¿Cómo el arrepentimiento para salvación, quién lo da? El Eterno. ¿Y hay vuelta de hoja a eso? O sea, usted le puede decir a Dios, no me des el arrepentimiento para salvación. ¿Cómo? Si usted no entiende qué es arrepentimiento, qué es salvación, ¿cómo le va a decir usted a Dios no me lo dé? ¿Sí? ¿Y cómo, por ejemplo, usted le va a decir a Dios dámelo si usted no lo conoce? Por ahí hay un texto que dice a Esaú amé, a Esaú aborrecí, perdón, y a Jacob amé. ¿Sí o no? Y más adelante dice, y con lágrimas. Esaú buscó, no me acuerdo si la palabra es arrepentimiento, creo que no. Trató de arrepentirse con lágrimas. ¿Y valían las lágrimas? No, porque él ni siquiera sabía por qué estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando Esaú realmente? ¿Por la bendición de Abraham? Estaba llorando por la bendición, ¿qué? Material. ¿Se acuerdan que él entra al cuarto y le dice, ¿acaso no ha quedado para mí bendición? Y el papá que le dice, una bendición material, pero con menor escala. ¿Se acuerdan que tiene que ver algo con la lluvia tardía y temprana? Es una vaina así. Y entonces él llora por eso, se pone bravo es por eso. Pero ustedes se dan cuenta que él nunca lloró por la bendición de Abraham, porque la bendición de Abraham se la dan a Jacob. O sea, la bendición de Abraham se la da Isaac a Jacob prácticamente a la luz pública. ¿Se acuerdan que él se va yendo y Jacob lo bendice? Isaac lo bendice y le dice, te doy la bendición de mis padres, ¿sí o no? Entonces uno diría, él no estaba llorando por la bendición de Abraham, él estaba llorando era por qué, palabras más, palabras menos, por la plata, la cantidad de ganados y la lluvia tardía y temprana. Él no podía llorar por lo otro porque no lo entendía, nunca lo entendió, y si no, nunca hubiera negociado su primogenitura. ¿Y ustedes no creen que ellos dos sabían el cuento, digámoslo así, que les decía la mamá, el menor servirá al mayor? ¿Ustedes creen que ellos no sabían eso? Yo creo que sí, pero él no lo entendía. ¿Y quién tampoco lo entendía? Jacob. Porque si lo hubiera entendido, ¿qué hubiera dicho? No es necesario comprarla y no es necesario yo suplantarlo, porque igual yo soy el menor y el mayor me va a servir a mí. O sea, no tendría sentido. Pero ninguno de los dos lo entendía. ¿Quién más no le entendía la bendición? La mamá, Rebeca. ¿Quién era el único que la entendía? Isaac. Por eso se la guardó a quién? Pues a Jacob. Entonces, el arrepentimiento para salvación, yo no lo puedo pedir, yo tampoco me lo puedo negar. O aquí algunos de ustedes, cuando Dios los tocó, ustedes dijeron, no, Dios, no me toques hoy, tócame mejor dentro de 8 días porque, pues si me tocas hoy, no, me enredo. ¿Alguno aquí pudo haber dicho eso? No. O alguno de ustedes dijo, uy, yo sé que el 25 de julio del 2017 Dios me tocó, me va a tocar, perdón. El 2018 Dios me va a tocar. No, eso usted no lo sabe. Usted puede ir aquí para su casa y Dios lo puede tocar. Puede estar aquí y Dios lo puede tocar. En cualquier momento, en cualquier lugar. Muchos no fuimos llamados en otros lugares que de pronto eran idolatría. Tocados. Por ejemplo, en mi caso, fue en una iglesia cristiana, no fue acá. Sí. Entonces no podemos desechar por eso a nadie, porque Él da arrepentimiento a quien se lo quiere dar. De quien tiene misericordia, y de quien no, endurece. Yo puedo venir a este grupo, predicar y todo, y estar endurecido de parte de Dios, no entender realmente nada. ¿Dónde creerían ustedes, ya pasamos a la parte B, dónde creerían ustedes que se nota, esa fue una pregunta que hice la semana pasada, ¿dónde creen ustedes que se nota el arrepentimiento de una persona? Entonces yo les dije en los frutos, ¿sí o no? Los frutos. Les dije la semana pasada, ¿en cuáles frutos? ¿En qué acciones?
Entonces dijimos uno que fue guardar el Shabbat. ¿Se acuerdan de eso? Si una persona guarda el Shabbat es porque ha tenido un toque de parte de Dios. Si anhela guardarlo, ¿no? Porque yo también puedo venir aquí como bulto y tal. Pero, ¿qué otra acción? ¿Sí? ¿Qué otra acción? Cuando yo me acuerdo que Gonzalo dijo cumpliendo los mandamientos. ¿Sí? Al menos uno. Pues yo no puedo cumplir los 613 hoy porque hay muchos que son de mujeres. ¿Cómo cumplo yo el de la niñez si no puedo? Me es imposible. ¿Sí? Está casado. ¿Cuál, perdón? Que ni siquiera está casado. Sí, ni siquiera, por ejemplo. Para yo cumplir la parte mía de no tocar y no eso. ¿En qué otra cosa? La justicia, ¿no? En la justicia. Lo justo, tanto con uno mismo como con los demás, porque mucha gente dice, yo soy justo con el vecino, pero muchas veces es muy injusto hasta con uno mismo. Sí. Siendo injusto, sí, buscando la justicia. Creo que esa es una gran señal, buscando la justicia. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno avanza más en la Torah y eso, uno siempre está buscando la justicia. Y uno constantemente está diciendo eso es injusto. ¿Sí? Incluso normas nacionales. En este país. Normas nacionales de la Constitución colombiana no dice esa norma es injusta. Es una norma, pero es injusta. ¿Sí? Es injusta. ¿Qué otra cosa puede notar uno como ese toque, digámoslo así, ese arrepentimiento para la salvación? Yo digo que, por ejemplo, el anhelo de buscar la escritura. Sí, yo nunca he visto, por ejemplo, estudiar, buscar, sino buscar quién es Dios, tratar de entender. ¿Sí? Bueno, entonces el arrepentimiento humano, dice el punto B, dice, el arrepentimiento humano que no lo podemos poner a la misma altura del arrepentimiento que da Dios para salvación. Por lo tanto, vamos a denominarlo volver atrás. Entonces, algo que yo tengo que sacarme del léxico español, ¿sí o no? Es la palabra y me arrepentí. Usted y yo no nos podemos arrepentir. Usted y yo podemos volver atrás. El griego es ¿qué? Metanoia. Metanoia. Subjetivamente compulsión por culpa, incluido reforma, por implicación reversión de la decisión de otro. Reversión, echar atrás una decisión. Sí, y esa labor a quién le toca, pues a usted. Entonces yo llegué a la siguiente conclusión y es que uno no puede volver atrás si primero no ha recibido el arrepentimiento para salvación, porque si yo no tengo el arrepentimiento para salvación, entonces ¿a dónde voy a volver? Me quedo únicamente en ¿qué? En remordimiento. ¿Sí me dice entender? Repito, yo llegué a esa conclusión. Si yo no tengo el arrepentimiento de salvación, me es muy difícil yo mismo volver atrás, porque yo no sé a dónde volver, porque no entiendo quién es el Dios de Israel. Entonces yo constantemente me voy a estar remordiendo y haciendo un montón de acciones que a Dios ni le importan, ni las mandó, y peor aún, no las va a recompensar, porque Él no las mandó. Él no puede recompensar nada que Él no haya mandado. ¿Sí me hice entender? Nosotros podríamos ahorita hacer un montón de obras y sacar pecho por esas obras, pero si Dios no la mandó. Ahora yo tampoco puedo caer en el otro extremo. Yo no le explico a la gente, yo no predico porque Dios no me ha dicho que yo predique. No, pero es que eso no se lo tiene que decir. Eso se lo dijo Yeshua a todos. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Perdón, por todo el mundo, no a todo el mundo, por todo el mundo, es diferente. Digámoslo, yo no he ayunado esta semana porque Dios no me ha mostrado que yo deba ayunar. Pero es que la escritura habla de ayunos voluntarios. O sea, Dios no va a aparecer con un revólver y decir hay que ayunar esta semana. Cada quien determina cuándo ayuna y cuándo no. Los discípulos de Juan, ¿cuándo ayunaban? De Juan el Bautista. ¿Qué dice la Biblia? 2 veces a la semana. Los fariseos, ¿cuánto ayunaban? 2 o 3 veces a la semana. O sea, ya tenían un día más que los de Juan. ¿Y Yeshua ayunaba? El mismo Yeshua dice que no. ¿Y por qué dice que él no ayunaba? Dice porque mientras está el esposo, los que están en la fiesta no pueden aguantar hambre, no pueden ayunar. Cuando el esposo no esté, o sea, cuando Yeshua no esté, vendrá el momento para ayunar. Yo les pregunto, ¿Yeshua está en este momento? No. O sea, físicamente está, no. Entonces, ¿el momento de qué? Pues de ayunar. ¿Me hice entender? Entonces miremos, Deuteronomio 31. Ese sí está ahí en la hojita. Deuteronomio 31. ¿Cómo dice Deuteronomio 31?
Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Espera, tenlo ahí un momentico. Pregunta técnica. ¿Ese versículo va dirigido a toda la humanidad? ¿O a quién va dirigido ese versículo? Es más, ¿a quién va dirigida la escritura por completo? ¿Va dirigida a toda la humanidad? A Israel, ¿no? A Israel. ¿Sí o no? Porque a los otros, ¿cómo los llaman? Hijos de perdición, o sea, están perdidos. ¿Quién los puso como perdición? El mismo Dios. E incluso en Romanos los llama vasos de ¿qué? De deshonra. ¿Sí? O sea, no. A mí no me debería preocupar, por ejemplo, que alguien que no es israelita haga determinados mandamientos. Debería preguntarme yo por qué no cumplo eso. ¿Sí? O sea, la pregunta debería ser, ¿por qué el que no es israelita cumple y yo que lo soy no los cumplo? ¿A quién se le va a exigir más en el día del juicio? Dice, a los hijos del reino. Dice así, ¿no? A los hijos del reino se les exigirá más. Es decir, si a usted le revelaron uno, volvemos al cuento cristiano. Si a usted le revelaron uno, usted responda por uno. Si a usted le revelaron 15, responda por 15. Porque a veces se nos da, ¿cierto? A cualquiera de nosotros nos puede pasar también, que Dios nos puede revelar 15 y yo solamente hacer uno. Y ahí es donde yo me meto en problemas con Dios. No por los 15 y por los 1, sino por los 14 que no cumplí. O que no quise poner en obra. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí me hice entender hasta ahí? Porque entonces caeríamos en la otra. Alguna vez hablando con alguien acá, digamos como la misma discusión, teníamos como el mismo pensamiento ahí, y era, ¿por qué a determinadas personas que uno sabe que se esfuerzan en el cristianismo, Dios de pronto no les reveló más? Y esas personas, ¿cómo irán a juicio? Pues llegamos a la conclusión que si a esa persona cristiana, yo que sé, le revelaron uno y él con ese uno hizo lo que tenía que hacer con uno, ¿qué creen que le va a decir Dios? Siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si a usted le dan 15 y usted solamente guarda uno, el día del juicio, ¿a quién recriminan más? ¿Al de uno que guardó uno o al de 15 que guardó uno? ¿Sí? A la parábola, exactamente. Y eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Que hay gente que también se confía, y a veces leo muchos debates de círculos mesiánicos de toda Sudamérica en español, ¿sí o no? Y leo, y hay muchos que sacan pecho porque se ponen kipá. Y dicen, es que en mi congregación sí nos ponemos kipá. Vale, ¿eso es Torah? ¿Es algo que Dios manda? Sí, yo sé que es algo tradicional y la cosa, y entremos en debate porque para el siglo XI, XII utilizaban era turbantes. De hecho, las imágenes de Maimónides, los dibujos que hay de él, son todos con turbante, no hay ninguno que tenga la kipá. Y los de Rashi, dije Ramban, ¿cierto? Los de Rashi también, los del Gaón de Vilna también, todos utilizaban turbante, parecían árabes. Ustedes ven al tipo de el álgebra de Baldor y es casi gemelo de Ramban. No sé si es el mismo, aunque no creo. Sí, al Hari, ¿cómo se llama el man de la álgebra de Baldor? Que no se llama Baldor, ¿no? Baldor es el compilador, pero el de la imagen es un tipo que se inventó fórmulas matemáticas. Al-Hari creo que se llama el tipo. Bueno, en fin, no viene el tema, pero a lo que me refiero es la estética, ¿sí? La estética del man. Entonces sacan pecho por eso, y digo, no hay que sacar pecho por eso. Si hay una parte donde dice, si tú crees que haciendo lo bueno Dios tiene que premiarte, dice, no, preocúpate más bien que haciendo lo malo no recibas castigo. Ahí sí preocúpate. Sí, ese es un pasaje en Romanos, es muy interesante, porque ¿cómo así? ¿Sí? Dice también otro, ¿no? Porque aquel que siendo lo bueno recibe... Esperen si me acuerdo, porque se me cruzaron ahí los dos pasajes que son muy parecidos. Bueno, sigamos a ver, me acuerdo. Deuteronomio 31, léelo. ¿Quién lo estaba diciendo, Wendy? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Hashem tu Elohim. Listo, entonces dice, y te arrepintieres, ¿sí o no? Pero dice, cuando vengan estas cosas sobre ti, la bendición y la maldición. Entonces, el texto de Deuteronomio 31, ¿a quién va dirigido? A los israelitas. Porque le dice, viniera sobre ti. Metámonos en el contexto. ¿Para quién son las bendiciones y las maldiciones de la Torá? Para los israelitas.
¿sí o no? Entonces, si yo como israelita no cumplía, ¿qué venía sobre mí? La maldición, ¿sí o no? Venía la maldición. Entonces dice, vuelve a leer, leámoslo en otra voz, cualquiera, pues, la hermana Beatriz puede ser. 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Sí, ahí está la clave. ¿Qué he puesto delante de ti? ¿Delante de qué pueblo puso Dios la bendición y la maldición? Que no es tanto como ponerlas de manera simbólica. No, las pusieron de manera física. No echaron cal sobre las montañas. El monte, ¿cuál es? Ebal, ¿cierto? Es uno. Y el otro es el Jesirim o Jericín. Siempre me equivoco. ¿Jesirim o Jericín? Jesirim. La bendición en uno, la maldición en otro. O sea, no solamente es algo simbólico, es algo real. Dios colocó las maldiciones delante de ellos. Y las bendiciones, ¿no? La echaron en cal. Con cal, no. Sí, con cal, ¿no? Sobre la montaña. Sigamos. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Hashem tu Elohim. O sea, palabras más, palabras menos. Ese arrepentimiento que tienen que hacer las personas ahí, que tenemos que hacer nosotros, es porque ya entendemos que es una bendición y es una maldición. Además de eso, ya colocaron delante de nosotros la bendición y la maldición, es decir, son escogidos. Palabras más, palabras menos. Yo no puedo llegar al arrepentimiento de humano, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llamar? Volver atrás. O sea, yo no puedo volver atrás si no he recibido primero el arrepentimiento para salvación. Porque ni siquiera sabría dónde volver. ¿Sí o no? ¿De qué voy a volver atrás? Es como cuando, ¿ustedes han escuchado mucho eso? Dios nos salvó mediante Yeshua. Eso no es ninguna mentira, eso es cierto. Pero pregúntele, ¿nos salvó de qué? A ver qué le responde. ¿Nos salvó de qué? En el cristianismo. Del pecado. Del pecado, pero usted peca, entonces no lo salvó. ¿De qué nos salvó en el cristianismo? En ámbitos cristianos, ¿de qué dicen que nos salvó Jesús? No recuerdo. Del infierno. ¿Del Sí. infierno? Y nos rescató del infierno. Nos rescató. El pecado se relaciona con el Rescató infierno. del Sí. infierno. Tiene mucha relación. Ujú. ¿De qué creías tú que nos había salvado? Del pecado. Del pecado, ¿sí o no? Pero nunca te preguntaste, pero un momento, nos salvó del pecado, pero yo sigo pecando. Nunca te dices. ¿Y qué? Yo decía, y mañana y pasado, entonces, ¿cuándo? Sí, entonces ahí. Respondiste. Sí, ahí me quedaba, no, pues ahí queda el loop. ¿Sí o no? Esos círculos que uno no. Es que uno tenía que mantenerse siendo cristiano, porque pues uno pecaba y Dios lo perdonaba, mientras si tú te alejabas, pues perdías esa salvación. Imagínense, ya vamos a perder la salvación, ya vamos en una vaina más enredada que es la salvación. Pero luego uno, cuando entran, hace la oración desde que es para salvación. Sí, pero Es eso una contradicción. Eso no sirve, o sea, tienes que mantenerte siendo cristiano. Si tú dejas de ir a la iglesia, entonces ya te estás condenando. A mí, con esta oración, Eche es tiquete al cielo. Eso solo Sí. aplica en una persona que está a punto de morir. ¿Cómo se va a congregar? No, ¿y cómo va a ser que se va a morir? a mí es de que entré. ¿Quién entró En y quién teoría. me voy? Venga, amigo, para acá. Repita conmigo. Y Sí, gratis. y en religiones como los musulmanes, que usted me lo recuerda ahora, ellos no dicen que nos salvó ni del pecado ni nada de eso, ellos dicen que nos salvó fue de la muerte. Eso es algo re ilógico, le dan libera, porque para ellos el diablo es simbolizado por un palo. Usted lo puede buscar en YouTube, apedreamiento del palo de los musulmanes. Y en la fiesta, creo que es en Ramadán, no estoy seguro del todo. En alguna fiesta de ellos cogen piedras y le lanzan piedras al palo, o sea, eso es real. Cuando mi papá dice eso, cuando mi papá dice no lo dice en modo chiste, es real. O sea, es un palo y le tiran piedras al palo y hacen bulla y sé que ellos son como muy bullosos, ¿no? Entonces le tiran piedra al palo, bailan ahí, eso queda cerca a la Meca. Es como un basurero. Y si nos salvó de la muerte, entonces cuando usted se muere, entonces ya no salva. Es re ilógico, entonces Dios no sirve porque por eso Dios dice, yo no soy Dios de que de muertos, sino de que de vivos. ¿Por qué vivos? ¿Abraham está muerto en este momento? Su cadáver está allá en Israel. Pero yo les pregunto, ¿lo que es realmente Abraham? No. ¿Está muerto? ¿No? ¿Quién está muerto? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Judas está muerto? Bueno, pongamos un personaje menos polémico que nos da las 2 de la noche debatiendo si es salvo, si no es salvo. Bueno, Hitler, ¿cierto? Otro peor, Napoleón, todos esos manes que fueron terribles en nuestro pueblo, un musulmán, ¿sí o no? Ahí como nosotros diríamos. Pero, ¿cómo así muerto? ¿En qué sentido? Espiritualmente. Pero si yo no soy Dios de muerto, porque si él dice eso, entonces está diciendo que ya no es Dios de Abraham. Espiritualmente sí, porque si su alma no era escogida. Eso, a eso quiero llegar. Si él no es escogido, está muerto. ¿Sí o no? Por eso dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Y más adelante dice, yo soy el Dios de Abraham. Pero de Abraham no está muerto, hace 2000 años está muerto. Para aquel entonces, ¿sí? Entonces no.
Hay que contextualizarlo. Deuteronomio 31, entonces como se pudieron dar cuenta, eso es lo que nos toca a nosotros. Yo me acuerdo que hace la semana pasada, creo que fue Camilo el que dijo, es la parte que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí? Es la parte que nos toca hacer a nosotros. Inspirado, Sí. sí. Lucas 17:3. Lucas 17. Deuteronomio 31 ya. ¿Ya lo leímos? Ya, ahí estábamos. Ahí estamos, que necesito leer allá para devolverme, pero ya lo leímos todo. Lucas 17:3, lo leyó Beatriz y lo leyó también Sofía 2 veces. Sí, Sí, señor. lo escuché. Lucas 17:3, ¿cómo dice? ¿Está bien, Romano? Bueno, y puede ser que ya vi que llegó. Llegó a la cita. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Bueno, pregunta técnica. Ese arrepentimiento, o sea, ¿yo cómo mido el arrepentimiento de alguien? Si no lo vuelve a hacer, va a cometer eso. Más bien, si vuelve atrás, si se aleja de su pecado, de su falta, ¿sí o no? Pero yo puedo medir si una persona es salva o no. Eso no se puede medir. No hay cómo, no hay cómo. Si a veces uno mismo, ¿a usted no les ha pasado igual que a mí? ¿Será que yo sí estoy salvo? Por a la medianoche no le entra esa duda, ¿sí o no? Justo cuando se me va a acostar a dormir. Entonces si me muero, ¿y ahora qué? ¿Qué enredo, sí o no? Sí. Sí, entonces uno dice... Entonces uno se relaja porque entonces uno dice, bueno, el infierno no existe, bíblico, no es bíblico, entonces al infierno no me pueden mandar. ¿Sí o no? Bueno, ya me salvé de una, pero en el juicio si yo no soy salvo, ¿con qué perlas le salgo a Dios? Porque ahí también dice que muchos le dirán Señor, Señor. ¿Qué tal que yo sea uno de esos? ¿No les ha pasado eso a veces? Esas contradicciones ahí. Pero uno mismo termina solucionándolo, ¿sí o no? Porque uno dice, no, X o Y cosas, ¿sí o no? O sea, cada uno, pero yo no puedo, digamos, decirle a Wendy, no, Wendy, tú sí eres escogida por esto y esto y esto. Si duda uno mismo de uno mismo, sí, no, es complicado. ¿Qué dice que le da a uno constancia que uno es hijo de Dios? Es la misma presencia divina, ¿no? A uno mismo, no a los demás. Sí. Una persona puede caer horriblemente, como de pronto hemos caído todos acá, terriblemente, estar allá con los cerdos, como la parábola, y seguir siendo que hijo, ¿sí o no? Que después Dios se la vaya a cobrar es diferente, pero usted sigue siendo hijo. Acuérdense lo que dice Jeremías, si usted, Ezequiel, perdón, si ustedes le advierten al justo que va a morir a causa de su pecado, y él se arrepintiere, o sea que aún los justos necesitamos, como todos somos aquí justos, necesitamos volver atrás. ¿Sí? Algunos en un área, otros en otra. De pronto todos en la misma, yo no sé. La semana pasada dijimos que cuál era la más complicada, me acuerdo que Juan Pablo dijo que las mentiras, otros dijeron que de pronto la parte de las relaciones, los sentimientos, no sé. ¿Sí? Cada quien tendrá su área. Y cada quien tiene que volver en su área. Y volver, adivinen cómo, solo. Eso no es en equipos. Sí, eso no es en equipos. Eso es solos. Entonces, volvamos a leer. Que no, ¿cuál era, perdón? Lucas 17:3. Vuelve a leer, Wendy. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ojo, dice contra ti. Contra ti. Sigue. Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, es algo netamente que humano. Si vamos a suponer que Camilo en un ataque de ira rompió el vidrio de acá. Este vidrio, el vidrio de la ventana. Entonces, ¿cómo mostraría a Camilo que está arrepentido por eso? Humanamente. Porque el romper el vidrio no lo hace ni salvo ni no salvo. Va más allá. Pagando el vidrio, ¿cierto? ¿Eso cómo se llamaría? Justicia. Porque otro diría, no, pues en el amor de Cristo, Cristo nos fortalece y me dará. Si Dios permitió que lo rompiera, pues Dios también lo va a poner. ¿Sí? Entonces, Camilo no hay justicia ahí. Si Camilo dice, no, yo me equivoqué, y me puse el vidrio. ¿Ahí qué dice? Vuelvo a leer. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, repréndele es que llámale a la justicia. A veces reprender suena como a madrazo. No, reprender es llamarlo a la justicia. Si lee eso que usted hizo, está mal. ¿Por qué? Porque el vidrio pertenece a la ventana. No tiene por qué estar quebrado. Para algo colocan vidrios ahí, ¿no? Por seguridad, yo qué sé. No es solamente algo estético de la ventana. Y si lo fuera estético y lo rompiera, también tendría que pagarlo. A lo que me refiero es que hay que buscar justicia. Está hablando solamente en términos humanos. Si pecare contra ti, entonces ¿qué? Repréndele, llámalo a la justicia y ¿qué?
y si se arrepintiere, perdónale. Imagínense, aquí tengo que entender que es en términos humanos, porque si yo lo leo pensando que yo soy Dios, entonces terminamos diciendo que el ser humano puede perdonar los pecados de otra persona. ¿Caemos en qué? En la católica. ¿Sí? ¿En la católica no creen eso? Que el Papa no, el cura, ¿cierto? ¿Puede perdonar los pecados? Claro. ¿Cómo lo hacen? Supuestamente perdonar los pecados. Explícanos porque no. Con la confesión, no, porque no se confiesa. Pero bueno, ¿él cómo los perdona? Porque esa es la parte como contraria. No hace una oración. Y le da a usted como unas oraciones, haga Ajá. tantas oraciones para que... Pero ese 5 rosarios y ya. ¿Cómo se llama eso? Las penitencias, ¿no? Sí. No, ojalá 3. ¿Y cómo sabe el padre? Entre 2 semanas. Sale ahí a la puerta y le venden el cassette. Sí. Que lo pone ya. Sí, ya. Claro que no solo le cuenta el padre lo que uno quiere. ¿Y cómo sabe Pues el yo padre sé. que él va a cumplir todo eso? Exacto. Por eso Porque pone él. cosas sencillas, o sea, por eso dice como rezate tal Pero oración. ¿cómo sabe que va a cumplir siquiera uno? No, y eso que estamos mirando, Ah, no estamos sabe mirando. que hay en cada persona. Estamos mirando cosas superficiales, como es repetir y eso, pero yo como mido porque él lo puede repetir y la intención del corazón, eso el cura no lo puede medir, ¿sí? Si hay gente que, yo sé por ejemplo de gente, de famosos, que dan, pero no los diezmos, millones por sus grandes sueldos, ¿no? Y yo pregunto, o sea, para empezar el diezmo no es ni bíblico, entonces eso es una obra muerta. Él lo puede dar y pueden utilizarlo para construir casas para los pobres, pero eso no significa que él sea salvo. Para absolutamente nada. Porque entonces caeríamos en otra. Y es que solamente los que pueden hacer obras son los salvos. Es un complique, porque yo no puedo caer en eso. Pero vamos a entenderlo, el mensaje de lo que estamos hablando esta noche. ¿Sí? Entonces, Lucas 17:3 es un pasaje solamente en términos humanos. ¿Sí? Porque yo como persona, como ser de carne y hueso, como ser humano, no puedo perdonarle los pecados a nadie. Lo que está diciendo ahí es una falta contra usted mismo. O sea, una discusión, una pelea, usted puede medir si la persona está arrepentida o no. En el caso de lo de la acción de Camilo y el vidrio, ¿cómo yo puedo medir el arrepentimiento de Camilo? Porque más bien colocó el vidrio de nuevo. ¿Sí? Pero eso no lo hace ni salvo ni no salvo. ¿Vale? Jeremías 36:3. ¿No se iba de pronto a decir algo? Lo que tú no... Yo creo que esa de Deuteronomio no le queda. ¿Qué? Esa de Deuteronomio no le queda. ¿Cómo así? Yo era lo que yo le decía hace 8 días. Ahí usted lo sacó que dice chup. Y ahí no es chup. Dice que Techu. ¿Qué dice? Era lo que le decía, ahí es Shabbat. Shabbat. Pero ese es. O sea, está la palabra Shabbat. O sea, explíquenos. Léala. ¿Qué dice ahí? Pues no dice Shabbat como tal. Dice. Beshabta. Pero tiene las mismas palabras de Shabbat. Shabbat. Ujú. Entonces, esa no le cae. La que usted está buscando chup, ahí no le porque chup sí la tengo aquí como la que usted Bueno, busca. búsquenos ahí uno de hecho. En Jeremías 36:3. No, pero ahí no queda raro. Ah, pero yo lo miro acá. Jeremías 36:3. Vayamos hasta allá, por favor. Jeremías 36:3. Jeremías 36:3. Dice. Dice chup. Chup es volver, repetir, convertirse, desistir, cambiar, Ajá, aquí lo hacer, sé. volver, restaurar, Restaurar, pervertir, retornar. Es figurativa. hacer volver, devolver, hacer girar, pagar, quitar, volver a convertirse, calmar, restituir, Restituir. Interesante eso. responder, retirar, apartar. ¿Cómo dice Jeremías 36:3? Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Listo. Entonces, vamos a leer, por favor. ¿Para mí es qué? 36:3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino. Se arrepienta, ¿no? Esa palabra ahí, arrepentirse, es chup. Y es retornar todo lo que nos acaba de leer Gonzalo, que ahí lo tienen en el punto 1b, que dice volverse, dar vuelta, regresar, enderezarse, por ejemplo, es una. Recapacitar. Y una que me encontré muy interesante, y es que justamente este chaval lo hablamos. Uno de los significados de chup puede ser también volver en sí.
¿Se acuerdan ustedes que en el Shabbat hablamos de volver en sí? En la parábola del hijo pródigo. Busquemos un momento de la parábola y yo creo que con la parábola podemos terminar solamente el pedazo donde dice y volvió en sí. Pero esperen, antes de moverse. Jeremías 36:3. Miremoslo, o sea, lean lo que estamos leyendo ahí, vuélvanmelo a leer, por favor. ¿Tú estás ahí en Jeremías 36:3? Sí. Léelo tú. 36, ¿sí? Sí. Quizá oiga en la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Listo. Se arrepienta cada uno de su mal camino. Cada uno se arrepienta. Se le está diciendo es cada uno tiene que volver atrás. Y me gusta que lo pone más específico. ¿A la casa de qué? De Judá. En ese caso de Jeremías. ¿Sí? Es decir, aún yo siendo escogido y salvo como eran los de la casa de Judá, tal vez no todos, pero bueno, entendemos, ¿cierto? Es que también necesita que volver atrás. Dice, porque si no, ellos escuchan el mal que yo les voy a hacer. Si no vuelven atrás, ¿qué sigue? Pues hacerles ese mal. ¿Dónde está el mal que Dios ha prometido si nosotros no volvemos atrás? ¿Dónde está ese mal? ¿En qué parte de la Biblia lo encontramos? En Deuteronomio capítulo 28, 29, 30, donde dice las maldiciones. ¿De qué? Dice que de la ley. Miremoslo un segundo. Deuteronomio capítulo número 28. Solamente que con el título ya sabemos. Ah, no, maldiciones a causa de la desobediencia. ¿Qué dice? Mírenlo y verá. Ofrendas diarias, ofrendas mensuales. Sigue, 29. Ofrendas de la fiesta solemne. Deuteronomio. ¿Estabas qué en números? ¿En salmos? Ah, no. Bendiciones de la obediencia. Consecuencias de la desobediencia. No, las... Bendiciones de la obediencia. Y tiene que haber otra. Consecuencias de la desobediencia. Consecuencias. Lean el versículo número 2 de eso. No, empieza el 15. Léelo el 17. Maldita tu canasta y Mire. tu arteza de amasar. ¿Sí? Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, ahí está la parte donde viene lo que pasa si yo no cumplo toda la Torá. Por eso está puesto al final, porque no lo puede colocar al principio y luego explicar. Primero tiene que explicar toda la Torá y después explicarnos qué es lo que pasa si yo no cumplo todo lo anterior. ¿Sí? Es como la Constitución colombiana. La Constitución colombiana empieza diciendo 1 año de cárcel para los crímenes, para los criminales, ¿no? Yo tengo que saber qué es un criminal, por qué cárcel, cuáles crímenes, ¿sí? Entonces, ahí lo vemos claramente, y es que el ser humano también, lo que dice Camilo, tiene que hacer su parte y es volver atrás. Allá en Jeremías lo pone, y es, si cada persona no vuelve, dice cada persona, ¿sí o no? Miremos un segundito donde dice en Jeremías 36, es que me gusta eso, que diga cada persona. No recapacito. Ah, no, pues eso no es la palabra. Cada uno dice. ¿Cómo dice? Quizá oiga en la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Sí, cada uno de su mal camino, es decir, ella no se puede arrepentir por mí, yo no me puedo arrepentir por él no se puede arrepentir por él, cada uno, ¿sí? Y todos sabemos aquí por qué nos toca cada uno, ¿verdad? Porque tenemos áreas que de pronto la gente misma ni conoce, áreas que de pronto uno mismo ni conoce, pero esas áreas hay que tratarlas directamente con Dios, no con un ser de carne y hueso. Yo le puedo contar a alguien mis problemas, pedirle un consejo, de hecho la persona me puede dar unos buenos consejos, pero eso no significa que me haya perdonado, ¿sí? Ahora miremos un momento la parábola, ya con eso sí finalizamos, la parábola del hijo pródigo, donde dice exactamente que él volvió en sí. Miremoslo en Lucas, porque de pronto en otro pasaje lo colocan con otros. ¿Solamente está en Lucas? Sí. Lucas, capítulo número como 16, 15. 15, 17. Empieza desde el 11, 15, 11. Busquemos el versículo donde dice 15, 17. y volviendo en sí. 17. 15, 17. Dice el 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo no me acuerdo, como que no estuve en el pedazo en el que explicaron toda la parábola, creo que no estuve en todo el pedazo. Y es que no sé si de pronto mi papá haya enfocado la explicación hacia la casa de Israel y la casa de Judá. No sé si lo tomó por ahí o lo tomó por otro lado. Bueno, entonces aquí... Nos preguntó que si volvió él o el Eterno que quiso
Exacto. ¿Quién lo hizo volver? ¿O él volvió solo? Dice, y volvió en sí. ¿Recuerdan que la conclusión era esa? Él tomó la decisión. ¿Yo puedo tomar la decisión de volver atrás? Claro, pero ¿puedo tomar la decisión de ser salvo? Jamás. Es decir, lo que yo te entiendo, Sergio, es el arrepentimiento para salvación es solo el Eterno quien nos lo otorga, ¿verdad? Exacto. Pero y yo puedo, digamos, volver frente a alguna acción, Arias. frente a áreas o acciones, Ujú. ¿sí? Que si bien pues el Eterno lo permite o me ayuda a eso, Sí. es correcto, pero Exacto. para salvación es solo el Eterno. Exacto. Es tan solo el Eterno que se salta tu voluntad. O sea, tú no dices, yo voy a aceptar a mi Señor Jesucristo como Salvador. Sí. Sí, Él se salta eso. Tu voluntad a Dios, la tuya, la de todos, le vale 5. Por eso es que entonces uno no podría tener excusa de, no, esto que vivo es porque Dios lo quería, que me tengo que quedar si yo sé que lo que estoy haciendo está mal y debo volver. O sea, la situación sí la quiere Dios, pero Dios no quiere que tú te quedes ahí. Es diferente, ¿sí o no? O sea, pero me refiero a que uno no puede, digamos, Excusarse. Esa es la palabra. Excusarse por la situación y decir, no, es que esto es lo que Dios está permitiendo, entonces me relajo. Ujú. O sea, en ese sentido, yo sí tengo, digámoslo así, la capacidad de volver atrás. De volver atrás. Y hay otra todavía mejor, y es que si tú ves a un hermano aquí, vamos a ponerle hermano acá, ¿cierto? Local, en el grupo que está cometiendo cierto pecado, ¿cierto? Tú también podrías decir, él se entenderá con Dios, pero mira que Jeremías dice que tú le tienes que advertir. Si tú te enteras, tu labor es advertirle, ya que él quiera seguir ahí, eso es cuento de él, pero tu labor, nuestra labor es advertirle, ¿sí? Para ver si él vuelve. Dice hasta los justos, ¿no? Hasta si un justo. Entonces volvió en sí. ¿Él volvió porque Dios le puso un 45 en la cabeza? No, porque él tomó, digámoslo así, la decisión de volver atrás. ¿Dónde volvió atrás? De donde salió. Si miramos la parábola más a fondo, es la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá, ¿quién es en esa parábola? No la vamos a leer porque ya la leímos, ¿sí o no? En el Shabbat. El hermano mayor que se quedó en casa con el padre y siempre ha sido fiel, en este caso, ¿a qué? A la Torá y a los mandamientos. Sí, eso no quiere decir que sean perfectos o superhumanos, pero lo han hecho mejor que nosotros, toda la vida, 2000 años mejor que nosotros y que nuestros padres, ¿sí? La casa de Israel, ¿quién es? El sujeto, ¿sí o no? El sujeto, que fue y se perdió en las marraneras, y allá entonces cayó en cuenta. ¿No les ha pasado a ustedes también eso? Ve, los judíos guardan y entienden, saben, ¿sí o no? ¿Y yo por qué no? Entonces voy a volver, a ver si de pronto me gano al menos el trapero que dice mi papá, por poner un ejemplo tonto, ¿sí? Entonces me dice entender cómo también encuentro la casa de Judá y la casa de Israel. Y la casa de Judá, ¿qué le dice al Eterno? Dice, pero yo llevo aquí siendo fiel, ¿cierto? Tanto tiempo, y tú nunca me has hecho una fiesta de bienvenida. En cambio viene el otro perdido y tú celebras. Acuérdense que en la Biblia dice, en otra parte dice que hay celebración, ¿no? Por las almas de los perdidos, por un justo, ¿sí? Que se arrepiente, hay celebración. Que eso también lo dicen con la oración de fe. ¿Sí no dicen? Que dicen, ¿cierto? Dicen, en este momento, cuando terminan de orar la oración de fe, dicen, en este momento hay fiesta en el cielo por nuestros hermanos que se han convertido. O sea, si ellos se han convertido, ¿para qué buscan a Dios? Si ellos se podían convertir solitos. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Duda, opinión, comentario? Listo.